Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Misael y Gareda, pues finalmente ha llegado el día amigos. En el vídeo del día de hoy a petición del suscriptor, MatixXan489, pasaremos de nuestra última parada en el continente europeo, al continente americano, para conocer a los dinosaurios que fueron encontrados en el país más famoso y poderoso del mundo, los Estados Unidos. Sin más que decir, empecemos con el vídeo. Estados Unidos se caracteriza por ser una nación diversa, con una economía poderosa, una rica cultura y una historia que abarca desde la época colonial hasta la actualidad. Los Estados Unidos es el país con más riqueza en todos los sentidos, ya que es país más rico en sentido económico, de armamento, de influencia, de entretenimiento, de política, de religión, de tecnología, de Producto Interno Bruto, etc. Estados Unidos es el hogar de muchas personas famosas como las actrices y los actores de la saga Jurassic Park, como Scarlett Johansson, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, etc., así como también es el hogar de personas que marcaron mi infancia y adolescencia con su música, como Ariana Grande, Victoria Justice, y Drake Bell. Pero bueno, en lo que nos concierne en el vídeo del día de hoy, Estados Unidos también posee una gran riqueza en cuanto a fósiles de animales prehistóricos, y entre ellos los de las criaturas más famosas, los dinosaurios, y es que durante la era de los dinosaurios, los Estados Unidos durante el período Triásico, era un territorio firme pues estaba unido al resto de continentes, en el famoso continente Pangea. Posteriormente en los períodos Jurásico y Cretácico, fue el hogar para varios animales de la era Mesozoica, como lo son los dinosaurios, los reptiles voladores y los reptiles marinos, y en el vídeo del día de hoy, conoceremos a los dinosaurios más destacados de los Estados Unidos. Puesto 50, el Coelurus. El Coelurus, cuyo nombre significa cola hueca, fue un dinosaurio terópodo carnívoro celurosauriano que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 155 y 152 millones de años. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1879, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 2 metros de longitud y un peso de 20 kilos, sus restos fueron encontrados en la formación Morrison de Wyoming. Por otra parte, su nombre genérico significa cola hueca, y hace referencia a las vértebras de la cola que poseen huecos, y proviene de los términos griegos koilos igual hueco más oura igual cola. Puesto 49, el Soundblasaurus. El Soundblasaurus, cuyo nombre significa lagarto enigmático de Soumbia Chatterjee, fue un dinosaurio terópodo omnívoro ornitisquio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, en el estado de Texas, hace 220 millones de años. Durante el período Triásico Superior, fue descrito formalmente por Volkan Sariwil y colaboradores. En el año 2018, este dinosaurio alcanzó un pequeño tamaño de 85 centímetros de longitud y un peso de 2 kilos, siendo el miembro más pequeño de su familia conocido hasta la fecha. Se piensa que Zoombiasaurus pudo contar con un pico rudimentario al final del hocico, pero mientras no se encuentre evidencia directa de esto continuará siendo una hipótesis. Puesto 48, el Ornitolestes. Ahora conoceremos a un dinosaurio famoso en la comunidad paleontológica, gracias a la primera serie de Caminando con Dinosaurios. El Ornitolestes, cuyo nombre significa cazador de aves, fue un dinosaurio terópodo carnívoro celurosaurio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, en los estados de Wyoming y Colorado, en la formación Morrison y la formación Brucey, hace 154 millones de años. Durante el período Jurásico Superior, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 2 metros de longitud, y un peso de 15 kilos, fue descrito formalmente por Henry Fairfield Osborn, en el año 1903, su cabeza era proporcionalmente más pequeña que la de la mayoría de los otros dinosaurios depredadores, pero el cráneo era de constitución pesada, con un hocico corto y una mandíbula inferior robusta. Era un dinosaurio que se alimentaba mayormente de animales pequeños y crías de dinosaurios. Puesto 47, el Ornithomimus. El Ornithomimus, cuyo nombre significa imitador de ave, fue un dinosaurio terópodo omnívoro ornitomimido, que vivió en lo que hoy son los Estados Unidos, Canadá y México, hace entre 75 y 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud, 2 de altura y un peso de 175 kilos, fue descrito formalmente por Barnum Brown, y fue descubierto en el año 1890, era un corredor veloz similar al avestruz
avestruz, aunque guardaba diferencias con ellos, este animal tenía bastantes diferencias con el avestruz, entre ellas el hecho de tener brazos, una cola larga y pocas plumas. Puesto 46, el Trierarchuncus. El Trierarchuncus, cuyo nombre significa Capitán Garfio, yo creo porque a este dinosaurio le gustaban los piratas, jaja xd, no es cierto, sus autores no han confirmado explícitamente que se trate de una referencia al personaje de Peter Pan, fue un dinosaurio terópodo probablemente insectívoro alvarezsáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 66 millones de años, durante el período Cretácico superior, alcanzó un tamaño de 150 centímetros de longitud y 54 de altura. Debo decir que no encontré mucha información sobre este dinosaurio, más que lo siguiente, y es que su característica principal era que poseía un dedo único en cada mano con garras en forma de gancho. Puesto 45, el Pachycephalosaurus. El Pachycephalosaurus, cuyo nombre significa lagarto de cabeza gruesa, fue un dinosaurio terópodo herbívoro ornitisquio pachycephalosaurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 70 y 66 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Barnum Brown y colaboradores, en el año 1943, alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y un peso de 450 kilos, este dinosaurio es conocido en la comunidad paleontológica y en la cultura popular, gracias a su aparición en la segunda película de Jurassic Park, y gracias a su apariencia extraña, una gran cúpula ósea en la parte superior de su cráneo, de hasta 25 centímetros de espesor, que amortiguaba de forma segura su cerebro, su peculiar cráneo probablemente le servía para luchar con otros de su especie en la época del cortejo, igual que los pelones lo hacen jaja xd, sin duda el poder de este dinosaurio era descabellado. Puesto 44, el Maléfica. Maléfica, cuyo nombre significa bruja de Flandecker, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo hadrosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 81 y 76 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Albert Prieto y Jonathan Wagner, en el año 2022, sus restos fueron encontrados en la formación Aguja, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 5 metros de longitud y un peso de 1 tonelada, su nombre proviene del latín y se traduce como bruja, igual que mi maestra, digo que mi suegra, digo jaja xd, su nombre es en referencia a que el holotipo de Maléfica fue descubierto en Bruja Canyon, en el estado de Texas. Puesto 43, el Sauropelta. El Sauropelta, cuyo nombre significa lagarto escudo, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo tireoforonodossáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 108 millones de años atrás, durante el período Cretácico inferior, fue descrito formalmente por John Ostrom, en el año 1970, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 6 metros y 2 toneladas de peso, sus restos fueron encontrados en la formación Cloverleaf, en lo que hoy son los estados de Wyoming, Montana y posiblemente Utah, este dinosaurio poseía una gran armadura con púas en su cuerpo, que le servía de defensa contra los depredadores, sin embargo si un depredador como el Acrocanthosaurus, lograba voltearlo podría darle en su vientre, que era su punto débil. Puesto 42, el Sierraceratops. El Sierraceratops, cuyo nombre significa cabeza con cuernos del condado de la Sierra, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido casmosáurido, existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 80 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Sebastián Dalman y colaboradores, en el año 2021, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y un peso de 1,5 toneladas, sus restos fueron encontrados en la formación Hall Lake, en Nuevo México, se hipotetiza que Sierraceratops era muy similar a Coahuilaceratops, teniendo ambos cuerpos robustos, un par de enormes cuernos encima de los ojos que se curvaban hacia abajo, uno más pequeño en la nariz y un volante óseo semejante al de Chasmosaurus, pero más pequeño. Puesto 41, el Funiceratops. El Funiceratops, cuyo nombre significa cara con cuernos de Zuni, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 92 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Wolfe y Kirkland, y fue descubierto en el año 1998, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud, y un peso de 100 kilos, este dinosaurio se caracterizaba por tener 2 cuernos sobre los ojos y un volante en la cabeza.
cabeza, pero carecía de cuerno nasal, y sobre todo su característica principal era su pequeño tamaño, anteriormente mencionado, que era menor al de otros ceratópsidos. Puesto 40, el Siaps. El Siaps, cuyo nombre es en referencia a un monstruo devorador de hombres en la mitología Ute, fue un dinosaurio terópodo carnívoro, cuya familia aún está en debate, ya que algunos lo han clasificado como un megaraptor, otros como un tiranosáurido, y otros como un miembro de la familia Neovetoridae. Existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 94 millones de años atrás, durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Lindsay Zano y colaboradores. En el año 2013, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 11 metros de longitud, y un peso de 3 toneladas, era un depredador poderoso, uno de los más grandes de su época y de la región. Puesto 39, el Eucoelophysis. El Eucoelophysis, cuyo nombre significa verdadera forma hueca, fue un dinosaurio terópodo omnívoro ornitisquio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 228 y 208 millones de años atrás. Durante el período Triásico Superior, fue descrito formalmente por Robert M. Sullivan, en el año 1999, sus restos fueron encontrados en la formación Chinle, en Nuevo México. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 1,5 metros de longitud y un peso de 12 kilos, al igual que otros miembros de su familia. Eucoelophysis tenía un cuerpo plano y grácil, con extremidades largas que crecían hacia abajo del cuerpo. Su cabeza era pequeña, aunque no se tiene evidencia directa de esta, por lo que se desconoce si tuvo alguna forma particular. Puesto 38, el Celophysis. Ahora conoceremos a otro dinosaurio famoso por la primera serie de Caminando con Dinosaurios, el Celophysis, cuyo nombre significa forma hueca. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro celofisido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 215 y 201 millones de años atrás. Durante el período Triásico Superior, fue descrito formalmente por Edward Drinker Cope, en el año 1889, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud, y un peso de 25 kilos. Sus restos fueron encontrados en la formación Chinle, en estados como Nuevo México y Arizona. Era un dinosaurio pequeño y esbelto, con un cuerpo ligero y ágil, que se alimentaba mayormente de presas pequeñas. Sus huesos eran huecos, lo que contribuía a su ligereza y velocidad. Puesto 37, el Camptosaurus. El Camptosaurus, cuyo nombre significa lagarto con curvas, seguro porque era demasiado sexy, jaja xd, fuera de bromas. El Camptosaurus fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo camptosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 160 y 144 millones de años. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Arlo Ree, en el año 1879, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 8 metros de longitud y un peso de 2 toneladas, era un herbívoro muy corpulento con patas traseras robustas y grandes pies, en los cuales poseía 4 dedos. Sus patas delanteras estaban provistas de una especie de puñal no muy largo pero filoso con el que podía defenderse de los depredadores. Los dedos de sus manos eran flexibles con las que podía sujetar el alimento. Era un dinosaurio que vivía en grupo para protegerse de los depredadores del Jurásico. Puesto 36, el Critosaurus. El Critosaurus, cuyo nombre significa lagarto separado, y si le creo ya que en el registro civil, aparece como divorciado jaja xd, fuera de bromas. El Critosaurus fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo hadrosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 73 millones de años. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Brown, y fue descubierto en el año 1910, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud, y 3 toneladas de peso. Este hadrosáurido, que se caracterizaba por tener una cresta ósea en el cráneo que utilizaban para reconocerse y para emitir sonidos. Puesto 35, el Tenontosaurus. El Tenontosaurus, cuyo nombre significa lagarto con tendón, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo iguanodontido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 115 y 108 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Inferior, fue descrito formalmente por John Ostrom, en el año 1970, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 1 tonelada, era un cuadrúpedo facultativo, capaz de asumir una postura bípeda o cuadrúpeda. Es posible que haya utilizado una postura cuadrúpeda mientras se alimentaba, pero probablemente era incapaz de realizar movimientos cuadrúpedos rápidos. Puesto 34, el Teratoponeus.
El Teratoponeus, cuyo nombre significa monstruo asesino, fue un dinosaurio terópodo carnívoro tiranosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos hace entre 77 y 76 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Thomas Decker, en el año 2011, sus restos fueron recuperados de la formación Kaiparowicz en el estado de Utah. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 8 metros de longitud y un peso de 2 toneladas, se caracterizaba por tener cráneos grandes y robustos, cuellos cortos y fuertes, y brazos reducidos con 2 dedos. Puesto 33, el Pentaceratops. El Pentaceratops, cuyo nombre significa cara con 5 cuernos, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido casmosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 76 y 73 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Henry Fairfield Osborn, en el año 1923, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 6 metros de longitud y un peso de 5 toneladas, y al igual que sus parientes, poseía un gran volante óseo con 2 cuernos largos y prominentes sobre sus ojos, y uno sobre el hocico, y varios pequeños alrededor de su volante craneal. Por otra parte, se cree que este dinosaurio vivía en manadas y gracias a su trabajo en equipo y armamento, podría defenderse de los depredadores. Puesto 32, el Diabloceratops. El Diabloceratops, cuyo nombre significa cara con cuernos de diablo, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido ornitisquio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 79 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Kirkland, y fue descubierto el año 2010, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud, y un peso de 1 tonelada. Este ceratópsido se caracterizaba por su cráneo, teniendo en cuenta que los centrosáuridos tienen solo un cuerno y lo tienen en la nariz, pero el Diabloceratops tenía 2 cuernos sobre los ojos, y curiosamente carecía de cuerno nasal. En lugar de eso, sobre la nariz había una pequeña protuberancia, lo que le daba esa imagen endiablada, además de los cuernos y los 2 pinchos en la gorguera apuntando hacia los lados, y lo hacía visualmente peligroso a los depredadores. Puesto 31, el Duranteceratops. El Duranteceratops es el nombre informal dado a un posible género de dinosaurio ceratópsido casmosaurino, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, este dinosaurio se conoce a partir de un cráneo encontrado en sedimentos de la formación Hell Creek en Dakota del Sur, y no hay mucha información al respecto de este dinosaurio, al menos en lo que pude encontrar, más que lo siguiente: el cráneo presenta un rostro acortado, con un gran cuerno nasal situado sobre la punta de la mandíbula superior, el hueso del puntal premaxilar está desplazado, probablemente por culpa del aplastamiento, abriendo excesivamente la fenestra anteorbital, sus cuernos están curvados hacia abajo. Puesto 30, el Menefeceratops. El Menefeceratops, cuyo nombre significa cara con cuernos de la formación Menefe, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 83 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Sebastián Dalman y colaboradores. En el año 2021, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 5 metros de longitud y un peso de 1,5 toneladas, siendo uno de los ceratópsidos más pequeños. Si bien se cuenta con un registro escaso de su cornamenta, se especula que contaba con 2 cuernos sobre los ojos, gruesos y curvados hacia abajo. Habría tenido una nariz pronunciada carente de cuernos, similar al Nasutoceratops, que veremos a continuación. Puesto 29, el Nasutoceratops. El Nasutoceratops, cuyo nombre significa cara con cuernos y nariz, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 75 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Samson, y fue descubierto en el año 2011. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y 1 tonelada de peso. Este dinosaurio es conocido por sus distintivos cuernos largos y curvos sobre los ojos y su hocico corto y profundo, con una protuberancia en la nariz como su primo, el Pachyrhinosaurus. Por otra parte, este dinosaurio es famoso gracias a la saga de Jurassic Park, ya que apareció en la más reciente película, Jurassic World Dominion, y en la serie de Chaos Theory. Puesto 28, el Torosaurus.
Ahora veremos a otro dinosaurio famoso, gracias a la primera serie de Caminando con Dinosaurios, el Torosaurus, cuyo nombre significa lagarto perforado, ya que era tan rebelde que se hizo piercing sin permiso de su mamá, pero al final él se delató solito, comiendo y le metieron tremenda golpiza. Ay perdón, una triste y cómica anécdota de mi vida, jaja XD, el Torosaurus fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 68 y 66 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1891, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud, y un peso de 11 toneladas, este dinosaurio se caracterizaba por sus enormes cuernos, gran tamaño, y sobre todo su volante óseo con grandes aberturas. Puesto 27, el Gastonia. El Gastonia, cuyo nombre significa de Gastón, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo tireoforonodosaurio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos hace entre 139 y 134 millones de años atrás, durante el período Cretácico inferior, fue descrito formalmente por James Kirkland, en el año 1998, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 5 metros de longitud y un peso de 1 tonelada, este dinosaurio es un primo del famoso Polacanthus de Inglaterra, se caracterizaba por su grupa ancha y plana, un vientre prominente, una cola moderadamente larga sin maza, un cuello relativamente largo y una cabeza pequeña, su cuerpo estaba cubierto de osteodermos placas óseas, y poseía grandes púas a lo largo de los lados de su cuerpo y cola. Puesto 26, el Edmontosaurus. El Edmontosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Edmonton, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo hadrosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 73 y 66 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Lawrence Lambe, en el año 1917, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 12 metros de longitud y un peso de 5 toneladas, este dinosaurio se caracterizaba por poseer un pico ancho y plano, parecido al de un pato, y una estructura corporal robusta con una cola larga y aplanada lateralmente, según lo que muestran sus fósiles en la formación Hell Creek, y otras más, se cree que estos dinosaurios vivían en manadas. Puesto 25, el Ornatops. El Ornatops, cuyo nombre significa cara ornamentada encantada, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo hadrosauridosaurilofino, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 78 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Andrew McDonald y colaboradores, en el año 2021, sus restos fueron encontrados en la formación Menefee, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 8 metros de longitud y un peso de 280 kilos, se caracterizaba por poseer un pico ancho y curvo, característico de los saurolofinos, y presentaba rugosidades en el premaxilar, posiblemente para la inserción de una ranfoteca cubierta córnea. Puesto 24, el Peloróclites. El Peloróclites, cuyo nombre significa soldado monstruoso de la montaña Cedar, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo tireoforonodosaurio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 98 y 93 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Kenneth Carpenter y colaboradores, en el año 2008, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 6 metros de longitud y un peso de 2 toneladas, este dinosaurio tenía una armadura cubierta por osteodermos, que recorrían su cuello, su cuerpo, y su cola, tenía unas patas robustas para soportar su gran peso, tenía también espinas a los costados del cuello. Puesto 23, el Parasaurolophus. El Parasaurolophus, cuyo nombre significa cercano al lagarto crestado, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo hadrosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 76 y 70 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por William Parks, en el año 1922, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud y un peso de 5 toneladas, a este dinosaurio lo hemos visto en las películas de la saga Jurassic Park, siendo un dinosaurio de relleno, aunque en la trilogía original tuvo aunque sea una escena relevante. Por otra parte, este dinosaurio se caracterizaba por su distintiva cresta craneal hueca en forma de tubo que se extendía hacia atrás de su cabeza. Esta cresta, que podía medir hasta 1,8 metros de longitud, se cree que se utilizaba para la comunicación a través de sonidos resonantes y posiblemente para la atracción sexual. Puesto 22, el Utahraptor.
El Utahraptor, cuyo nombre significa ladrón de Utah, en referencia al estado de los Estados Unidos en el que fue encontrado, fue un dinosaurio terópodo carnívoro dromeosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 139 y 134 millones de años atrás, durante el período Cretácico inferior, fue descrito formalmente por James Kirkland, en el año 1993, alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 500 kilos, este dinosaurio fue uno de los más grandes de su familia, y se podría decir que los Velociraptors de Jurassic Park, en realidad eran Utahraptors por su enorme tamaño, este dinosaurio tenía un cuerpo emplumado, y era un carnívoro con garras afiladas en forma de hoz en sus pies, utilizadas para cazar y desgarrar a sus presas, se cree que cazaba en manadas pero no hay la suficiente evidencia científica para afirmarlo. Puesto 21, el Dilophosaurus. Ahora conoceremos a otro dinosaurio emblemático de la saga Jurassic Park, ya que protagonizó una escena emblemática en la primera película, el Dilophosaurus, cuyo nombre significa lagarto de dos crestas, fue un dinosaurio terópodo carnívoro dilophosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 195 y 183 millones de años, durante el período Jurásico inferior, fue descrito formalmente por Samuel P. Welles, en el año 1970, alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 400 kilos, el rasgo más distintivo del Dilophosaurus son las dos crestas óseas en la parte superior de su cráneo, que probablemente se usaban para exhibición, quizás con fines de cortejo. Por otra parte, algo que ya han de saber, y que a nuestra fecha está más que desmentido, es que este dinosaurio no era venenoso, ni se le extendían dos crestas cuando atacaba a sus presas. Puesto 20, el Ceratosaurus. Ahora conoceremos a un dinosaurio que es famoso gracias a la saga de Jurassic Park, sobre todo por su cómica aparición en la tercera película de la saga, y su mayor protagonismo en las series animadas de Jurassic World. El Ceratosaurus, cuyo nombre significa lagarto cornudo, fue un dinosaurio terópodo carnívoro ceratosáurido, que existió en varios países del mundo, entre ellos Uruguay, donde lo vimos anteriormente. Fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1884, existió hace entre 153 y 148 millones de años atrás, durante el período Jurásico superior, alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 670 kilos, era conocido por su cuerno nasal prominente y sus crestas óseas sobre los ojos, también poseía una armadura dérmica en la espalda y una cola larga y delgada, era un depredador de otros dinosaurios, y probablemente también se alimentaba de peces. Antes de continuar, les voy a pedir de favor que si el vídeo les está gustando, apóyenme con un like, para que YouTube pueda recomendarme mis vídeos a más personas, y apóyenme también con su suscripción, para que esta comunidad pueda seguir creciendo, y activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo que saque. Muchas gracias, ahora sí continuemos. Puesto 19, el Torvosaurus. Ahora veremos a otro dinosaurio que conocimos en los dinosaurios de Uruguay, el Torvosaurus, cuyo nombre significa lagarto salvaje, fue un dinosaurio terópodo carnívoro megalosáurido, que existió en varios países del mundo, entre ellos Uruguay y los Estados Unidos, hace entre 165 y 148 millones de años atrás, durante el período Jurásico medio y superior, fue descrito formalmente por Peter Malcolm Galton y colaboradores, en el año 1979, alcanzó un tamaño de 11 metros de longitud y un peso de 5 toneladas, poseía un cráneo alargado con dientes afilados y cerrados, era un depredador formidable, con extremidades poderosas y garras capaces de sujetar y desgarrar a sus presas sin mayor dificultad. Puesto 18, el Deinonychus. El Deinonychus, cuyo nombre significa garra terrible, fue un dinosaurio terópodo carnívoro dromeosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 115 y 108 millones de años atrás, durante el período Cretácico inferior, fue descrito formalmente por John Ostrom, en el año 1969, Deinonychus alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud, 87 centímetros de altura, y un peso de 73 kilos, poseía un cuerpo esbelto y emplumado, era muy ágil e inteligente, se alimentaba mayormente de presas pequeñas, y posiblemente cazaba en manadas en ocasiones. Puesto 17, el Dromaeosaurus.
El Dromaeosaurus, cuyo nombre significa lagarto corredor, fue un dinosaurio terópodo carnívoro dromeosáurido, siendo el fundador de esta familia de dinosaurios, el cual existió en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 80 y 69 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por William Guillermo Mateu, en el año 1922, alcanzó un tamaño de 2 metros de longitud y un peso de 16 kilos, se caracterizaba por tener un cráneo robusto, mandíbulas con dientes afilados y una gran garra retráctil en forma de hoz en cada pie. Además, se cree que tenía una excelente visión, buen olfato y oído, y una cola rígida con varillas óseas. Puesto 16, el Dakotaraptor. El Dakotaraptor, cuyo nombre significa ladrón de Dakota, en referencia al estado de los Estados Unidos en el que fue encontrado, fue un dinosaurio terópodo carnívoro maniraptoriforme, que existió hace 66 millones de años. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Roberta de Palma y colaboradores. En el año 2015, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 6 metros de longitud y 350 kilos de peso, poseía un cuerpo esbelto y emplumado que le permitía ser muy ágil. Poseía una gran garra retráctil en forma de hoz en el segundo dedo del pie, utilizada para sujetar y herir a sus presas, y posiblemente cazaba en manadas. Puesto 15, el Visticératops. El Visticératops, cuyo nombre significa cara con cuernos del desierto Visti-Adenacin, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido casmosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 74 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Sebastián Dalman y colaboradores. En el año 2021, sus restos fueron encontrados en la formación Kirtland, del estado de Nuevo México. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y 3 toneladas de peso. La única especie conocida de este dinosaurio es caracterizada por un cráneo casi completo que muestra marcas de mordeduras de tiranosaurio curadas. Puesto 14, el Vistayevesor. El Vistayevesor fue un dinosaurio terópodo carnívoro tiranosaurio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 75 y 74 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Thomas Decker. En el año 2010, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud y 3 toneladas de peso, se caracterizaba por tener 64 dientes, una abertura adicional sobre el ojo, y una quilla a lo largo de la mandíbula inferior. Se cree que la abertura sobre el ojo albergaba un saco de aire, lo que habría ayudado a aligerar el peso del cráneo. Puesto 13, el Diplodocus. Ahora conoceremos a otro dinosaurio emblemático, por la primera serie de Caminando con Dinosaurios, el Diplodocus, cuyo nombre significa doble viga. Fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo diplodoco, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 154 y 152 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh. En el año 1878, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 33 metros de longitud y un peso de 23 toneladas, siendo uno de los dinosaurios más grandes y pesados de todos los tiempos. Este dinosaurio era caracterizado por su enorme cuello largo, su cabeza era pequeña, con dientes en forma de clavija en la parte delantera de la boca, y se alimentaban principalmente de hojas y piñas de coníferas. También poseía una cola en forma de látigo, la cual le pudo haber servido de defensa personal. Puesto 12, el Brachiosaurus. Ahora conoceremos a otro dinosaurio famoso gracias a la primera serie de Caminando con Dinosaurios, y las películas de la saga de Jurassic Park, siendo quizás el saurópodo más famoso de todos, el Brachiosaurus, cuyo nombre significa lagarto de brazos, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 154 y 150 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por el Mercerigux. En el año 1903, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 22 metros de longitud, 13 de altura y un peso de 46 toneladas, siendo otro dinosaurio perteneciente a los gigantes más pesados de todos los tiempos. Se caracterizaba por su gran tamaño, cuello largo y patas delanteras más largas que las traseras, lo que le daba una postura inclinada hacia adelante. Puesto 11, el Brontosaurus.
Ahora conoceremos al dinosaurio saurópodo, que quizás fue el primero que conocimos de esta familia y los dinosaurios en general, como fue mi caso. El Brontosaurus, cuyo nombre significa lagarto trueno, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo diplodocus, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 156 y 146 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1879, sus restos fueron encontrados en la formación Morrison. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 22 metros de longitud y un peso de 30 toneladas. El Brontosaurus se caracterizaba por su gran tamaño, cuello largo y cola larga, y caminaba en 4 patas. Puesto 10, el Camarasaurus. El Camarasaurus, cuyo nombre significa lagarto de cámaras, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo camarasáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 155 y 145 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Edward Drinker Cope, en el año 1877, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 23 metros de longitud, y un peso de 42 toneladas, se caracterizaba por su cuello y cola relativamente cortos en comparación con otros saurópodos, un cráneo grande y cuadrado, y dientes en forma de cuchara para masticar plantas duras. También poseía cavidades o espacios huecos, similares a cámaras, que se encuentran en sus vértebras. Estos espacios probablemente contenían sacos de aire que formaban parte de su sistema respiratorio, ayudando a aligerar su peso. Puesto 9, el Apatosaurus. Ahora conoceremos a otro dinosaurio visto en la primera serie de Caminando con Dinosaurios, en las películas de Jurassic World, y también es famoso por serlo, en la película Un gran dinosaurio. El Apatosaurus, cuyo nombre significa lagarto engañoso, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo diplodocus, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 152 y 150 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1877, este dinosaurio alcanzó un tamaño 23 metros de longitud y un peso de 22 toneladas, se caracterizaba por su gran tamaño, cuello largo, cola larga y extremidades robustas, y se alimentaba de plantas, tragando grandes trozos y posiblemente también piedras para ayudar en la digestión. Puesto 8, el Alamosaurus. El Alamosaurus, cuyo nombre significa lagarto de ojo álamo, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo saltasáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos y el norte de México, hace entre 70 y 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Charles W. Gilmore, en el año 1922, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 26 metros de longitud y un peso de 35 toneladas, se caracterizaba por su cuello y cola largos, extremidades robustas y una posible armadura ósea parcial en su cuerpo. Puesto 7, el Allosaurus. Ahora conoceremos a otro dinosaurio emblemático por la primera serie Caminando con Dinosaurios, y por aparecer en las últimas 2 películas de Jurassic World. El Allosaurus, cuyo nombre significa lagarto extraño, fue un dinosaurio terópodo carnívoro alosáurido, que existió entre 155 y 145 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1877, este gran carnívoro alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud y un peso de 2 toneladas, se caracterizaba por su robusta estructura ósea, incluyendo un cráneo ligero con dientes afilados y cerrados, y poderosas patas traseras con 3 dedos y garras. Por último, cabe decir que este dinosaurio tiene una historia emblemática en uno de sus fósiles, y hasta un capítulo de Caminando con Dinosaurios se le dedicó, al famoso gigante Al. Puesto 6, el Acrocanthosaurus. El Acrocanthosaurus, cuyo nombre significa lagarto de espalda alta, fue un dinosaurio terópodo carnívoro carcarodontisauro, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 113 y 110 millones de años atrás. Durante el período Cretácico inferior, fue descrito formalmente por J. Willis Stovall, en el año 1950, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 11 metros de longitud y un peso de 6 toneladas, poseía grandes espinas neurales en la vértebra, que probablemente sostenían una cresta muscular sobre su cuello, espalda y caderas, y aunque a día de hoy no hay suficiente evidencia de que cazara en manadas, lo más probable es que sí lo hiciera cuando atacara a los saurópodos. Puesto 5, el Technosaurus.
el Technosaurus, cuyo nombre significa lagarto de la Universidad Tecnológica de Texas del Dr. Small. Vaya profesional y nada modesto este dinosaurio XD, doctor profesor Patricio jaja. En fin, fuera de bromas, el Technosaurus fue un dinosaurio cuadrúpedo ornitisquiosulcimentisauriano, posiblemente omnívoro, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace 210 millones de años atrás, durante el período Triásico Superior. Fue descrito formalmente por Sankar Chatterjee en el año 1984. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 150 centímetros de longitud y un peso de 13 kilogramos. Se caracterizaba por ser un dinosaurio cuadrúpedo con extremidades posadas lateralmente y dientes anquilotecodontes. Puesto 4, el Stegosaurus. Ahora conoceremos a otro dinosaurio emblemático por la primera serie de Caminando con Dinosaurios, y por aparecer en las películas de Jurassic Park. El Stegosaurus, cuyo nombre significa lagarto con tejado, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo estegosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 155 y 145 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1877, el Stegosaurus alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 5 toneladas. Este dinosaurio se caracterizaba por sus placas dorsales y sus púas en la cola, las cuales le servían de defensa ante los depredadores. Por otra parte, pese a ser un dinosaurio gigante y una máquina bien armada, tenía un cerebro muy pequeño del tamaño de una nuez o de un limón pequeño, por lo que no era un animal muy inteligente. Sin embargo, contaba con un cuerpo armado que le permitió sobrevivir. Aquí el talento venció a la inteligencia. Antes de conocer a los tres reyes de los Estados Unidos, viajaremos brevemente al estado de Alaska, y veremos a los dinosaurios que vivieron en ese estado de los Estados Unidos. Puesto 3, el Ankylosaurus. Ahora conoceremos a un dinosaurio clásico y hermoso que forma parte de los tres reyes de Estados Unidos, el Ankylosaurus, cuyo nombre significa lagarto acorazado. Fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo tireophoro anquilosáurido, que vivió en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 68 y 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Barnum Brown, en el año 1908, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 8 metros de longitud y un peso de 8 toneladas, era característico por ser un cuadrúpedo grande y robusto, caracterizado por su armadura ósea y una maza ósea en la cola, con la cual podía defenderse de los depredadores del Cretácico, siendo así una auténtica máquina de guerra, que ni el Tiranosaurio Rex podría destruir. Puesto 2, el Triceratops. Ahora conoceremos a otro rey de los Estados Unidos, y uno de los dinosaurios más famosos que existen en la cultura popular y la paleontología, el Triceratops, cuyo nombre significa cara con tres cuernos. Fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratópsido ornitisquio, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 68 y 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Neil Charles Marsh, en el año 1889, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud y un peso de 10 toneladas, era caracterizado por su gran cabeza con 3 cuernos y un volante óseo en la parte posterior del cráneo. Sus cuernos eran utilizados para defensa y posiblemente para rituales de apareamiento. Puesto 1, el Tyrannosaurus Rex. Y para finalizar el vídeo, conoceremos al rey de los dinosaurios, el dinosaurio más famoso en la cultura popular y la paleontología, y el dinosaurio carnívoro más grande y poderoso de todos los tiempos, el Tyrannosaurus Rex, cuyo nombre significa rey lagarto tiranos. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro tiranosáurido, que existió en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 72 y 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, fue descrito formalmente por Henry
Fairfield Osborn, en el año 1905, este rey alcanzó un tamaño de 13 metros de longitud, 4 de altura y un peso de 8 toneladas, siendo así el dinosaurio carnívoro más grande de todos los tiempos. El tiranosaurio Rex era característico por su enorme cráneo, sus poderosas patas traseras y sus pequeños brazos. Su mordida era extremadamente fuerte, capaz de aplastar huesos de otros dinosaurios. Se alimentaba principalmente de los dinosaurios herbívoros más grandes y fuertes del Cretácico, y gobernó las tierras de Norteamérica hasta el día de la extinción, pero su legado continúa hasta la actualidad. Y bueno amigos, estos serían todos los dinosaurios de Estados Unidos por el vídeo del día de hoy. Como se habrán dado cuenta, este es uno de los países con más fósiles de dinosaurios, y en general de los animales prehistóricos. Tal parece que hasta a los animales prehistóricos les gustaba el primer mundo, jaja xd, y eso que me faltaron más, pero si hacía eso, el vídeo iba a ser más largo de lo que fue, por lo que quiero que sepan que en un futuro haré una segunda parte, donde vendrán otros dinosaurios icónicos de Estados Unidos. Por otra parte, debo decir que este vídeo lo hice en honor al día especial que es hoy para los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, el día en el que este país se logró independizar de su riña con Inglaterra, así que bueno, feliz día de la independencia estadounidense a todos. Por otra parte, debo decir que en el futuro también visitaremos el país del que se independizó Estados Unidos, Inglaterra, para conocer a los dinosaurios de ese país. Antes de pasar a la conclusión, quiero mostrar brevemente a las ciudades, estados y celebridades de Estados Unidos, a las cuales les dedico este vídeo. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a MatixXan489, pues él dio la idea para este video. Y bueno amigos, esto sería todo por el vídeo del día de hoy. Si les gustó, por favor regálenme un like, compartan el vídeo con quien deseen, suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo que saque, síganme en mis redes sociales para más contenido, las encuentras acá abajo en la descripción. Por aquí te dejaré unas listas de reproducción para que conozcas a los dinosaurios y la megafauna de otros países, y un cover de piano que hice de una estrella estadounidense que se robó mi corazón en la infancia, Victoria Justice, para que le hagas clic a cualquiera de estos vídeos por si te interesa el tema. Y bueno, ahora sí me despido de ustedes, recuerden que los quiero mucho, feliz día de la independencia estadounidense, nos vemos en el próximo vídeo.